año nos encontramos por primera vez con el padre José Luis. En la junta no pudo venir, así que le damos un aplauso de bienvenida. Apagamos celulares por respeto al Padre, por respeto a cada una de sus compañeras y por respeto a ustedes mismos. Ya sonó uno, 30 pesos de multa, por favor, los vamos a dejar aquí. Otro, ya van 60 pesos para la pastoral de la pantalla. Con eso nos vamos a hacer ricos. Por lo menos para pagar las cuotas. Buenos días a todos ustedes. Feliz Año Nuevo. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, los bendiga a sus parroquias, bendiga a sus enfermos, bendiga a sus párrocos que tanto quieren y a sus vicarios. Otra vez hay que utilizar esto y hay que utilizar otra vez el cubrebocas, porque me informaron que ya está saturado de enfermos el hospital de la Margarita, que en la cual no admiten a nadie más que sean afiliados. Entonces les invitaría, por favor, a que pues vuelvan a esto. Claro, no nos gusta, pero es mejor prevenir y no lamentar. El día de hoy quiero poner a su consideración el pensamiento de un gran santo que pasa inadvertido, porque de hecho se celebra en tiempo de Adviento su memoria litúrgica, y me refiero a San Juan de la Cruz. Él le tocó vivir verdaderamente un calvario. Solamente vivió 49 años, pero desde su niñez sufrió mucho por las carencias económicas y por todo lo que conlleva una carencia económica. ¿Y qué es conllevar una carencia económica? Pues no tener un hogar sano, no tener alimentación y todo aquello que constituye para el ser humano para futuro su misma vida. Y San Juan sufrió, se considera que su papá murió porque no tenía que comer. Él tuvo 2 hermanos, y sí está comprobado que su hermano murió porque también no tenía que comer. No tenía dinero porque su papá murió cuando Juan era pequeño, y la familia se trasladó a Toledo pensando que iban a encontrar ayuda de parte de los familiares del papá, y no lo pudieron hallar. Tal vez por eso Juan era de baja estatura, y tal vez por eso Juan murió relativamente joven, porque ustedes saben que cuando a un niño no se le alimenta bien, indudablemente sus defensas no son las mejores. Quiero leer primero una poesía y después
explicar un libro que él escribió en el año 1578 y que se llama La Noche Oscura. Para sus biógrafos, este libro lo escribe cuando la Inquisición lo encarcela en Toledo, declarándolo rebelde y contumaz ante la autoridad eclesiástica. Y aún se llegó a decir por parte del superior de los carmelitas que era un pecado tener como amigo a Juan de la Cruz. Voy a leer La Noche Oscura y la voy a explicar y después explico el libro. Noche Oscura, canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Estoy tomándolo del número 228 de las obras completas de San Juan de la Cruz, de la editorial Porrúa, de Sepan Cuántos. Ustedes los conocen por sus datos de cultura lectoral. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escalada disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino otra luz seguía, sino la que en el corazón amiga. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amor transformada. En mi pecho florido, que entero por él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo lo regalaba, y el ventaje del cedro aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las ocenas olvidado. Habría que examinar estrofa por estrofa el contenido que él mismo va a narrar en su libro La Noche Oscura. Si analizamos las primeras dos estrofas, nos va a hablar de lo que él considera dentro de la vida de oración, la vida purgativa o la búsqueda. Y en las segundas dos estrofas sería la vida iluminativa o el encuentro, y en las últimas dos estrofas sería la vida auditiva o el deleite. Ustedes recordarán hace algunos años que en un retiro les hablaba de las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Ávila. Y yo les comentaba a ustedes que para Teresa de Ávila el camino de perfección se daría en el camino de los sentidos, el camino intelectivo y luego el camino de los sentidos para llegar a la morada. En cambio, para este hombre
Antes de entrar a la vida iluminativa, todo ser humano va a tener una noche oscura. ¿Cómo se define la noche oscura? La noche oscura del alma. La noche oscura del alma se define como un proceso normal en la vida del orante para encontrar deleite en la vida de oración. Entonces uno puede pensar, ¿cuáles han sido los obstáculos en mi vida de oración? Esa sería la vida purgativa, esa sería la noche oscura, eso sería el desierto. ¿Qué obstáculos encontré yo para gozar mi vida de oración? Yo creo que a la altura en que nosotros tenemos 50, 60, 70 y hasta el más robusto 80 años, yo creo que esa etapa ya la tuvimos que haber pasado. Yo no creo que a los 50 años de alguien de ustedes o 60 me diga a mí, es que no le encuentro gozo a mi oración. Pues entonces estarías en la primera etapa de la vida de oración. Es que no encuentro gozo en la vida de oración. Es que considero estéril orar. Eso yo creo que para muchas y muchos de ustedes, eso ya quedó en el pasado. Yo creo que ustedes apenas entran en comunicación con Dios, se pierden en la vida de oración. Claro, perderse no es dormirse, sino perderse en la vida de oración es deleitarme en ella. Pero dicen que puede que tengamos desiertos espirituales después de la vida iluminativa. Para San Juan de la Cruz él dice que no puede haber desiertos espirituales después de que ha pasado la vida purgativa. No puede haber desiertos espirituales. Entonces podríamos plantearnos en este primer momento qué obstáculos en mi vida de oración tengo o qué obstáculos he superado o qué obstáculos no he podido superar por negligencia o por ignorancia o por flojera. Y quiero leerles lo que San Juan apunta sobre su noche oscura en Toledo, y lo apunta como prólogo. Prólogo al lector. En este libro se ponen primero todas las canciones que se han de declarar. Después se declara cada canción de por sí, poniendo cada una de ellas antes de su declaración, y luego se va declarando cada verso de por sí, poniéndose también al principio. En las dos primeras canciones se declaran los efectos de las purgaciones espirituales, de la parte sensitiva del hombre y de la espiritual. En las otras 6 se declaran varios y admirables efectos de la iluminación espiritual y la iluminación del amor con Dios. Ya lo ha explicado San Juan de la Cruz, y él ha dicho, insisto, que todo hombre y toda mujer que se toman en serio la vida de oración, al principio la oración no la vamos a sentir, no va a causar deleite en la persona, vamos a tener esos obstáculos como es la soledad, como es el desierto o como es el no gozar de los frutos espirituales que da el alma. Él dice que eso es normal,
pero que mientras no se superen las vías purgativas, entonces no se podrá avanzar con la siguiente vía, que son las vías iluminativas. Claro, habría que preguntarnos, ¿soy persona de oración? ¿Hago oración todos los días? ¿Tengo método de oración? ¿O he reducido la oración a oraciones que leo y ya? Hace algunos ayeres, porque este año cumplo 25 años en la Pastoral de Salud, espero una fiesta. El 18 de marzo ya cumplo 25 años. Soy el más viejo de los asesores en Puebla. Ya voy a pedir mi cambio para que ya se renueve la pastoral. Bueno, no, sí, hay que ser obedientes. Bueno, entonces, yo les comentaba a ustedes hace ya muchos años que no quiero llamarle normas, que las pistas más importantes de la vida de oración es que sea siempre a una misma hora, que se tenga método de oración, y si ese método que tenemos es eficaz. Les voy a leer la canción de San Juan, escuchen. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. ¿Qué obstáculos tenemos para la oración? Yo recuerdo el año pasado, una persona muy preparada, murió un familiar, y pues todos nos tenemos que morir, ¿no? Y reprochando decía: ¿de qué sirve que vaya a misa todos los días, Padre? ¿De qué sirve que yo rece mi rosario? ¿De qué sirvió de que rezara mi liturgia de las horas si mire cómo Dios me está tratando? Entonces yo le decía esto: mire, es normal que todos nos vamos a morir. Eso es lo más normal. Y yo entiendo que nuestra misa, la lectura de la palabra de Dios, nos van preparando para ese encuentro. Porque podemos ir a misa todos los días, podemos rezar oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Podemos rezar las 3 en punto, sin un segundo antes y después la coronilla. Pero puede que todas esas oraciones hasta el día de hoy las sigamos haciendo mecánicamente, sin fruto. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que comulgan todos los días, que podemos comulgar todos los días a unos clérigos y seguir con nuestros mismos defectos y pecados. ¿Por qué? Porque entonces la oración que hacemos es una oración estéril. Recuerden ustedes que el punto de la predicación querigmática de Pedro, de Pablo, y el punto de la oración de Jesús es la conversión. Como dice Tomás de Aquino,
la conversión de la criatura. Esa será una constante en la predicación de la iglesia. Y si no hay conversión, aunque seamos hombres y mujeres de oración, entonces no hemos superado los dos obstáculos que señala San Juan de la Cruz, que serían la noche oscura en la vida purgativa. Por eso la oración de la señorita Morales no será la misma que la de la señorita Solano. No, porque yo no sé, si fuera un TOEFL de francés o de inglés, yo no sé en qué grado la señorita Morales crezca en oración. Claro, ¿cómo identificamos que una persona es orante? Con sus gestos, con sus palabras y con su vida. ¿Cómo identificamos que una persona no es orante? Con su carácter enojón, abúlico, rencoroso e intimidatorio. Si ustedes recuerdan, cuando en el capítulo 6 de Mateo los apóstoles le preguntan a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus apóstoles, ¿qué es lo que hace Jesús? Darle a los apóstoles las 7 plegarias del Padre Nuestro. Ese es el camino. Pero de las 7 plegarias, ¿cuál es la única que explica Jesús? Y si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, mi Padre Celestial no los perdonará a ustedes. Es decir, la oración va a tener como resultado en la vida del orante su propia conversión. Afirma Ignacio de Loyola en la plática introductoria a los ejercicios espirituales que el principal enemigo a vencer es uno mismo. ¿Quién es nuestro principal enemigo? No es la vecina, no es la suegra, no es el esposo, que bueno que se murió el esposo, no. El principal enemigo soy yo. Porque mientras yo no tenga la sinceridad de corazón de decir tengo 60, tengo 50 años, tengo 70 y hasta ahorita no he entendido qué es la oración. Daba una plática hace unos meses a Alianza de Amor y me pedían que hablara sobre oración. Les hablé de 2 pláticas de oración y yo les hablaba solamente de 2 números del catecismo de la Iglesia Católica. No recuerdo el número, pero están en los primeros números de la 4ª sección. Y Ratzinger, que fue el que dirigió esta obra, afirma: la oración de la Iglesia es respuesta a la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento. Si la oración que hacemos no es respuesta a la revelación que Dios nos hace, entonces hemos perdido el tiempo. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me ha tocado en la vida de la confesión, algunas personas que te llegan a decir: pues yo tengo una profunda relación con Dios, pero yo no voy a misa porque no es importante ir a misa. ¿Qué significa eso? Que hemos hecho
hemos hecho un Dios a nuestras propias conveniencias. Parte precisamente de la vida de oración, es que yo responda a las exigencias de Dios en la revelación. Por ejemplo, un gran problema que ha surgido después de la pandemia del 20 es que para nosotros es más fácil la misa virtual que la misa presencial. Y todos nos llenamos de pánico verdadero porque no quisimos ir a misa después. Ya todo lo hacemos desde la casa. Aún en el Instituto de Teología, del cual yo presido después de la muerte de Monseñor Rogelio hace casi ya 3 años, ya los alumnos no quieren regresar a clases presenciales, porque es cómodo estar en casa. Entonces, preguntémonos obstáculos serios para que yo siga un proceso en vida de oración. ¿Qué obstáculos serios no he querido superar? Un obstáculo es la tensión. Y recuerden que la verdadera vida de oración no es un monólogo. Luego se enojaban conmigo los de Renovación. Aquí estará Chelito, porque a veces en Renovación la gente habla y 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 no se deja interpelar. Y ese sería un primer error en la vida de oración, que a fuerza de estar hablando piense que Dios me va a escuchar. Entonces, con seriedad preguntémonos, ¿nuestra oración es monólogo o nuestra oración es un diálogo afectivo, como dice Teresa de Ávila, y efectivo con Dios? Dios nos responde en el silencio, Dios nos responde en la palabra, Dios nos responde en la meditación, porque se entiende también que la famosa oración Lección Divina te tiene que llevar de la oración vocal a la meditación y de la meditación a la contemplación, que yo no lo creo mucho, porque la contemplación es la vida unitiva y el deleite con Dios, y yo creo que ese deleite no llega en 20 minutos ni en media hora. Otro obstáculo que tenemos son las distracciones. ¿Y cuáles son las distracciones? Pues nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misa y estamos distraídos? Desde las distracciones más pueriles, fútiles y baladíes. ¡Ay, qué fea viene vestida esta persona! Porque es una distracción, no digo la palabra, pues una distracción torpe y tonta. Desde la mujer que entra con sus tacones, desde el niño que llora. Me daba risa una mujer ahí de San Manuel, estaba así, luego la gente junta así, como si estuviera. Y un bebito estaba ahí llorando. ¡Cállate! Y por arte de magia aquella mujer vuelve así a su estado cataléptico. Eso
Esos son buenos. Luego me dicen en San Judas, ¿por qué usted no calla a los niños, padre? Pues porque yo fui niño y yo no me acuerdo cómo era, pero pues supongo que grité y lloré. Yo no callo a nadie en la misa. Que luego suenan celulares también, pues yo no me aflijo, bueno, cuando suena un celular con música de la banda Gamagay, Grupo Mojado, yo digo, no, es mejor música de Bach, de Beethoven, o de Berlioz, o de Mozart, o del tiro de Glenn Miller, o de Benny Goodman. Eso sí se escucharía mejor, ¿no? Pero, ¿qué obstáculos tengo que no he crecido en la vida de oración? Entonces preguntémonos si todavía estamos en la noche oscura. No soy constante en la oración, me distraigo mucho, no tengo método de oración. Y claro, ¿cómo le llamaría? ¿Cómo le llamo? Un reparo que hacen muchos cristianos es el demonio. Es que el demonio me perturba. Ay, son cuentos tuyos, tú eres el mismo demonio. Sí, desde aquí veo las colas rojas. Si dice Ignacio de Loyola que el principal obstáculo eres tú, pues no le echemos la culpa al demonio, es que me llegan pensamientos del más allá. No, somos nosotros. Y un distractor, como el distractor del 5 de febrero, un distractor que será echarle la culpa al demonio de lo que es nuestra propia responsabilidad. Ese es nuestro principal distractor, que simplemente no somos constantes en la vida de oración. Ay, padre, es que me gusta la novela de 9 de la noche y por eso termino mi oración rápido. Ay, es que me invitaron al baby shower. Es que la película está muy buena. Pues esos son nuestros distractores. Yo creo que todos nosotros tenemos malos pensamientos. Y cuando nosotros borramos de nuestra mente esos malos pensamientos, somos nosotros mismos los que fabricamos eso. A menos que tengamos un problema psiquiátrico. ¿Y qué es un problema psiquiátrico? Ese se escapa de tu mente porque ya no eres dueña de tus actos. Pero las locas de la casa siempre llegan. Ah, no, la loca no es la suegra. La loca de la casa, Teresa Dávila, tiene como la imaginación. Pero ¿quién controla la imaginación? Tú. A menos que alguien tenga el mal del TOC, un trastorno compulsivo obsesivo. Claro, alguien puede decir, padre, entonces el demonio no existe. Claro que el demonio existe, pero el detalle es que nosotros mismos somos los que nos hacemos amigos del demonio. Si yo me distraigo, si no soy constante, entonces tengo que vencerlo a fuerza de las dos vías que nos dice en segundo lugar San Juan de la Cruz. ¿Cuáles son esas vías en las cuales no hemos reparado mucho? La primera vía que señala San Juan de la Cruz es la lectura de la palabra de Dios. Es una vía que ilumina nuestra vida. Por ejemplo, si yo tomo la Escritura y leo Mateo capítulo 7, versículo 12, de la forma que quieres que te traten, trata. Yo creo que esta palabra tiene que iluminar mi vida. Si yo soy grosero, si yo soy rencoroso, si yo prejuzgo a las personas, si yo soy chismoso, si yo soy avaro,
Si yo soy lujurioso, pues es porque yo quiero hacerlo. Pero entonces, la palabra de Dios tiene que iluminar mi vida para que la conversión de la criatura sea una constante. Porque si a estas alturas del partido entre México y Brasil, no sería entre el tentador y entre Dios, tengo 30 años de vida de oración y nos pasa como José Alfredo Jiménez, siempre caigo en los mismos errores. Simplemente es porque nosotros no queremos salir de ese círculo vicioso. ¿Qué es lo que nos va a transformar verdaderamente la vida de oración? Meditamos la palabra, hallamos gozo en la palabra. ¿Qué tiempo le dedicamos a leer la palabra de Dios? Claro, luego hay cristianos, perdón lo que voy a decir, espero que no se enojen, y algunos párrocos valientes de sus parroquias, se va a dar el curso de la divina voluntad, se va a dar el curso de Sor Faustina Kowalska, perdón. Qué bueno, pero ¿por qué no se lee la palabra de Dios? De lo que más adolecemos, queridos hermanos, es que no leemos la Sagrada Escritura. Vemos la Biblia, ay no, que está en un libro raro, no lo leo. Pero entonces, ¿por qué vamos otros caminos? No prejuzgo estos cursos, pero si no leemos la Escritura, la otra vez los invité al Instituto de Teología, y hasta les hice una beca del 50% y nadie se apuntó más que 2 personas. Sus razones tendrán, porque tal vez estén tomando cursos en el Cefolito, tal vez estén tomando cursos en el Colegio Bíblico, que bueno, sus razones tendrán. Pero preguntémonos verdaderamente qué tiempo le dedicamos al estudio de la palabra de Dios. O si alguien rezó laudes, y no lo quiero preguntar ahora, pero sí lo pregunto. ¿Quién rezó laudes hoy? ¿De qué trató la lectura? Bueno, sí, no me acuerdo, padre. Es que como me levanté a las 3, a las 3 y ya son las 10:45, padre, por favor, pregúnteme de la novela o pregúnteme quién metió gol en el América. Pero, y eso lo a ver, ¿quién fue a misa el domingo? ¿De qué trató la segunda lectura? Contésteme en un segundo. Ya ven, tampoco. No, Samuel, segunda lectura. Bueno, ya no me contesta, ya no me contesta. Ahí podemos verlo. O sea, podemos estar en misas, podemos estar en misas, podemos ir a la Eucaristía, podemos escuchar la palabra de Dios, pero puede que nuestra mente esté: debo el agua, no he pagado el sagrario que compré, me peleé con mi marido, mi hija no me habla, mis hijos ya se divorciaron, y ahí estoy sentado. Y el padre habló mal, se metió en la política, y ahí estoy sentado y ya viene la comunión y me voy corriendo a comulgar. Los frutos de la vida de oración tienen que darse en nuestra propia historia, en nuestra propia casa. ¿Cuántos matrimonios pueden ir a misa cada domingo y en su casa no se hablan, se pelean,
se gritan, el esposo le grita a la esposa. La otra vez me daba pena de una persona que suponía, leía mucho y se divorció siendo casado por la iglesia. Y muy chistoso dijo, pues ya no es mi esposa, estoy divorciado. Le dije, Señor, a su edad, y que me diga usted eso, váyase usted es un pagano. ¿De qué le sirvió estudiar la palabra? Esos son los malos ejemplos que hay en nuestra iglesia. Se entiende que la vida de oración nos tiene que unir más al Señor y transformar nuestra vida y transformar la comunidad y transformar nuestra iglesia. Si a veces no hay frutos, es porque somos los mismos con los mismos pecados. Y ahí viene el desánimo de muchos. Ahí viene el desánimo de personas que se creen, entre comillas, inteligentes y hasta llegan a humillar a las que llegan por vez primera. Eso ha pasado aquí en la Pastoral de Salud. Ha habido, entre comillas, personas que dicen que saben mucho y llega una pobre dama, es que tú no sabes. Por favor, ¿quiénes somos nosotros para decir eso a los demás? Pero también los sacerdotes tenemos que hacer algo. Yo comentaba, ¿por qué los sacerdotes no preparamos más a nuestros laicos? Y no que lo hagamos nosotros. Hay instituciones, está el Cefolit, está el Colegio Bíblico, está Evangelización, está Escuela de Líderes, está Escuela de la Fe, está el Instituto de Teología, el Camino, Verdad y Vida. Pero eso no es para que nos crezcamos. Eso es para ser más humildes, más sencillos, más dispuestos a trabajar con los demás. No para llenarnos de papeles, como yo le decía a algún maestro en el instituto. Yo le decía, miren, qué bueno que usted aspire a dar clases en la Sorbona y en París o en Salamanca y en España. Pero pues, ¿para qué nos sirven los papeles? Yo tengo muchos reconocimientos y diplomas, pero los guardo en una maletita y le digo a mi familia cuando me muera los queman. ¿Para qué me sirve eso? Para alimentar el ego y la soberbia de una persona. Pues no, yo creo que lo más importante es que tú y yo demos testimonio en nuestra parroquia, en nuestro grupo de apostolado. Pero ¿quién me va a dar eso? La vida de oración. Por eso el primer punto que señala en la vida iluminativa San Juan de la Cruz es la meditación de la palabra de Dios. Y palabra bien meditada. Palabra que tiene que trascender a todos los campos del ser humano. Palabra que tiene que transformar, verdaderamente transformar, no las transformaciones que hablan de los políticos. Esos son vericuetos y cuentos de ahora. ¿Y cómo nos transforma la palabra? A través, insisto, de nuestras obras. Podemos decir, queridos hermanos, queridas hermanas, que desde que hemos tomado en serio a Dios y su palabra, Dios ha dominado, ha transformado nuestra vida. Yo creo que no, aunque algunos me dijeron sí. Porque el que me dijo sí, pues como que no. La segunda vía, y en
esa vía, dice San Juan, Él nos transforma, es el encuentro que tenemos con Jesús en la Eucaristía. En dos momentos, en la comunión y en la adoración. Somos hombres y mujeres eucarísticos. Gozamos la misa desde el principio. Somos puntuales en la misa. Participamos del silencio, de la palabra, del gesto, del signo, de la música, de la homilía, de la ofrenda. Gozamos cada Eucaristía. Y la gozamos en serio. Yo creo que el primer punto que podemos decir es: somos puntuales en la misa. Oye, Samuelita Tadeo, ya no lo digo porque ya eso lo decía cuando era un joven sacerdote, ahora que estoy en las postrimerías de la vida. Yo ya no lo digo, pero antes sí me molestaba que la gente llegara tarde y comulgara, ya no lo hago. Tal vez tiene 30 y 25 años que yo no digo nada. Y sí veo mucha gente que llega tarde y comulga, sus razones tendrán. Pero yo no soy quien para negarle la comunión a nadie. Cada quien tendrá sus razones. Yo sé de antemano que la Eucaristía es desde el principio. Antiguamente decían, es que llegué a la epístola, sí me valió la misa. Es que llegué al Evangelio, sí me valió la misa. Pues de que te valió, eso sí. Pero yo no puedo exigirle a alguien que no esté formado eso. No, el sacerdote tiene que atraer, porque hay gente como las ollitas de Amosor, feos y sentidos, ¿no? El sacerdote tiene que atraer, no tiene que espantar a la gente, no tenemos que espantar a la gente, y menos, y no digo los nombres de los padres, que me lo han contado varios laicos, nombres, que hay padrecitos ya, que hasta se creen santos, que delante de la gente cuando están en la fila les dicen, y que esta es la última vez que te doy la comunión si llegas tarde. Pero eso ya no. Eso no es formación. Formación es que tú entres a un colegio y te vayas formando poco a poco y tú sepas ya. Pero eso sí, si tú estás en un colegio, si tú eres un laico que tienes 30 años en una institución, como sacerdote yo sí te puedo llamar la atención. Eso sí se lo he hecho a algunos ministros. Hay 2 o 3 ministros que vienen a San Judas y que han llegado tarde a la misa y me llegan a ayudar. Y les he dicho, es que tú eres una mujer pública. ¿De dónde me conoce, padre? Te vi en la 8. No, es que usted es una mujer pública y llega a subirse a la mitad de la misa, no. Y todavía comulga. O hace 8 días visitaba una catequista de una parroquia muy popov. Entró como 7 veces. Y como no, iba con otra catequista. Ya me fue a pedir un favor. Le dije, estoy indignado contra usted. Se puso roja porque es blanca. Y ya entrada en años, no sé ni 100 años. ¿Y por qué, padre? Porque entró y salió 5 o 6 veces y todavía comulgó. Ay, es que me están llamando el ayuntamiento. Le dije,
¿Y qué es más importante, la palabra o el ayuntamiento? Si la vieron catequista, que usted catequiza, ¿qué cara le pondría a usted? Y empezó a llorar como una Magdalena. Dije, no llore, no llore, usted no es una mujer pública como una ministra. Pero ahí está el testimonio. O el padrecito que llega tarde y que llega a su que luego lo tira, que lleva su celular aquí, que no, pues tampoco. No, tampoco. O sea, nosotros los sacerdotes tenemos que ser los primeros en vivir la Eucaristía. Y en vivirla con piedad, con amor, con devoción. Porque solamente así hay frutos. Este es el demonio, el tentador. El demonio en forma de micrófono. Pues si quieren, pasen las bolsitas, es lo que puedan. Pasen las bolsitas. Den lo que puedan. Den lo que puedan. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿somos hombres y mujeres eucarísticos? ¿Somos hombres y mujeres eucarísticos? ¿Amamos profundamente la Eucaristía? La Eucaristía nos ha transformado. Si tú y yo éramos soberbios, éramos enojones, éramos avarientos, éramos chismosos y ahora ya no lo somos, entonces la Eucaristía me transformó. Pero si yo sigo siendo rencoroso, ay sí, Padre, creo que no, estás equivocado. Y mientras no sepamos reconocer esto, pues como dice aquella película de Sara García y Joaquín Pardavé, no te engañes, corazón. O sea, no nos engañemos. Ustedes que conocen a sus sacerdotes y saben de qué pie cojeamos, porque ustedes son leales a la iglesia, y si ustedes han visto que su sacerdote ha cambiado, es porque es un hombre eucarístico. Padre, es que mi párroco antes era muy regañón, ahora ya no lo es. Lo ha cambiado Cristo. Es que mi párroco antes no preparaba la homilía, ahora ya la prepara. ¿Y cómo sabes que no la preparaba antes? Tú sabías más que él. La Eucaristía verdaderamente tiene que transformar la vida del hombre, y la Eucaristía verdaderamente tiene que iluminar la vida del ser humano en la comunión. Llegar tal vez, como decía San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 19 y 20, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo quien vive, es Jesús el que vive en mí. Comulgo con devoción, comulgo sabiendo que estoy recibiendo al mismo Dios, comulgo sabiendo que es Jesús el que murió y padeció por nosotros en la cruz, comulgo sabiendo que terminando la Eucaristía ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. O solamente comulgo por tradición, comulgo para que los demás no me critiquen de que no comulgo. Bueno, no me contesten ahorita, lo estoy haciendo. Eso cada quien tiene que contestarse, no me lo contesten ahorita, por favor. Y el segundo punto dice, es la adoración al Señor. Verdaderamente adoro a Jesús en la Eucaristía. Como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ¿qué tiempo le dedico a Jesús
Eucaristía en la adoración. Yo creo que el Papa Benedicto XVI, que gloria del Señor esté, conocía mucho a los sacerdotes. Cuando fue el año paulino en el 2006, el Papa dijo: le concedo a cada sacerdote indulgencia parcial si se asoma al sagrario y lee vísperas o laudes. ¿Qué vio el Papa? Que los padres no nos acercamos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu párroco? No en hora santa, que viste a tu párroco en adoración ante el Santísimo. No, voy a identificar sus parroquias y los voy a acusar, ¿no? ¿Y cuándo nos vieron nosotros por última vez adorar al Señor? Pero lo hacemos no para que nos vean, lo hacemos porque tenemos una profunda piedad y un profundo amor al Señor. Cuando San Juan de la Cruz estuvo preso en Toledo, yo creo que la única vía iluminativa que él tuvo fue a Jesús Eucaristía. Yo creo que ustedes lo experimentaron, los que no eran amigos del párroco y que ven que los padres celebramos todos los días. Muchos laicos entraban a la misa cuando el templo estaba cerrado. Yo celebré todos los días hasta que me dio el coronavirus. Bueno, pero ustedes lo sintieron, lo resintieron. Yo creo que hasta llegaron a llorar en su casa porque no podían comulgar. Y yo creo que dijeron: qué injustos y qué miedosos son los padres, ¿por qué se daban los templos? Y tuvieron razón. Yo espero no sufrir estar tanto en el purgatorio, porque yo fui responsable de haber cerrado mi templo y le privamos a la gente de los templos. Cuando yo abrí el templo, creo que el 10 de agosto, 10 de septiembre, cuando nos pidió el arzobispo, la gente, vi a muchos entrando, llorando la Eucaristía, porque nos privaron marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Y ahí pudimos entender, yo creo, que verdaderamente amábamos a Jesús Eucaristía, lo amamos y necesitamos de los frutos de la Eucaristía cuando lo contemplamos en el Santísimo, cuando nos gozamos en el Santísimo, cuando lo estamos contemplando cara a cara y cuando el amante y el amado se hablan, se platican. Dejamos que Él nos hable y le hablamos de nuestras tristezas, le hablamos de nuestras enfermedades, le hablamos de nuestros problemas familiares, le hablamos de los problemas que a veces no le explicamos a los demás y sentimos el divino consuelo solamente dejándolo escuchar en el silencio. Pero también el estar con Cristo Eucaristía no es solamente el pedir, sino también en decirle: gracias, Señor, porque tengo familia, porque tú me has cuidado, porque aunque he estado enfermo no he sufrido mucho, porque tengo trabajo, porque tengo alguien que me ama. Hay que darle siempre gracias a Dios y aprovechar que ahorita los templos están abiertos y que ustedes son ministros, y estar un momento ante el Señor para darle no solamente que Él nos dé consuelo, sino que nos conceda esas gracias infinitas que tanto necesitamos. Por eso, en estas vías iluminativas, la misma Iglesia nos propone pasar de una vida purgativa, habiendo superado obstáculos a través de la palabra y a través del encuentro vital con Jesús vivo. Yo creo que si nosotros vivimos profundamente
estas realidades que la Iglesia nos ofrece, yo creo que no padeceríamos ni estrés, ni depresión, porque quien se une íntimamente al misterio de Dios, indudablemente tiene el consuelo que no se da a veces ni con el Valium, ni el Ribotril, ni la pasiflorina, ni el doctor. El mejor doctor, el médico de cuerpo y alma, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos en este caminar del año 2024, creo que todos tenemos cuitas, situaciones difíciles que el Señor nos puede fortalecer en esta vida de oración. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le voy a pedir aquí en la Carmen o a la señorita, vamos, su apellido es Romero. Hay que mandarle un video a don Víctor. Que los efectos del COVID son múltiples. Algunos pierden el cabello, otros pierden el gusto por la comida, otros pierden la memoria. Y yo no sé por qué me dijo a mí el doctor Arispe: usted va a perder la memoria remota. Y ahorita me vino a saludar un caballero que conocí hace 35 años y ya se me olvidó ese momento. Entonces, qué horrible es perder la memoria. Sí les invitaría a que se cuiden más, a que utilicen su cubrebocas, a que utilicen no el gel no sirve, el alcohol, porque como estamos en México, no creo que México tenga los estándares de calidad del gel. Entonces mejor compres alcohol, aunque lo más importante, me decía el doctor Arispe, es lavarse las manos constantemente, y los que tengan posibilidad económica, ojalá que se vacunen con la Pfizer o la Moderna que están vendiendo aquí en las farmacias, porque las que ponen en el seguro, tanto la Sputnik como la Abdala, pues no tienen reconocimiento a nivel mundial. Bueno, nos habíamos quedado precisamente en el segundo punto de lo que considera San Juan de la Cruz los momentos de la vida de oración. El primer momento, les había dicho, era la búsqueda, y en la búsqueda estaba la vida purgativa. ¿Y qué es la vida purgativa? La vida purgativa es los desiertos espirituales en que nosotros podemos padecer el sinsabor de la Eucaristía. En eso sí tenemos diversas distractores que nos impiden precisamente el encontrarnos con Dios. Por eso San Juan de la Cruz le llama a la vida purgativa la búsqueda. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Oye, ¿cómo los escanearon ellos? ¿Ustedes saben los escanearon? Yo no los escanearon. Pero me deja una.
padre no toma. Gracias, pero no toma con alcohol. Ah, no, pero se la doy a alguien que... Es que estoy muy gordo. Y Pili cuida mi salud. Aunque de vez en cuando una coca está rica. Dicen que la coca con qué, con un brandy, ¿verdad? Un Torres 20. No, aquí no se hacen de enfermo. No, porque después se van a ofender. Bueno, gracias. Entonces les había comentado que para San Juan de la Cruz el primer camino, que es el camino purgativo, es la búsqueda, pero que en el camino purgativo hay desiertos, hay soledades, que a veces por desidia el ser humano rechaza entonces la vida de oración. Hoy se puede considerar a nivel general que la gente inteligente, entre comillas, o los académicos, dicen que no vale la pena orar. Sí, mucha gente lo dice. Mucha gente lo dice, no vale la pena orar porque no sacas nada de provecho. ¿Por qué? Porque no se cree en Dios. Entonces, ante estas expresiones puede haber un desaliento común y puede decir, ¿para qué oro si no le encuentro frutos a la oración? Muchas personas me lo han dicho en la confesión. Yo no oro, Padre, porque me desaliento, porque me desanimo, porque no encuentro frutos, porque a veces un inconveniente de la vida de oración, y eso entra dentro de la búsqueda de la vida purgativa, es que queremos hacer un Dios a nuestra talla, un Dios en nuestras expectativas. Y si no lo encontramos, inmediatamente rechazamos esta experiencia de Dios, esta experiencia de amor. Por eso dice San Juan, en el momento que le denomina el encuentro, él considera que en este encuentro hay dos medios que iluminan la relación del hombre con Dios. Y estos dos momentos para él son la meditación de la palabra de Dios, como lo he comentado en el segmento anterior, y segundo, el encuentro con Jesús Eucaristía, tanto en la comunión, y ya hablábamos sobre la comunión, como en la adoración a la Eucaristía. Estas dos acciones nos van a ayudar, van a iluminar nuestra vida para que verdaderamente, después de la búsqueda en la vida purgativa, en la noche oscura, verdaderamente haya un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería el tercer momento? Para Juan, en su libro La noche oscura del alma, sería la vida unitiva. La primera fue la vía purgativa, la segunda iluminativa y la tercera la vía unitiva. Y él a la vida unitiva le llama deleite. ¿Por qué deleite? Porque en esta nos unimos totalmente al misterio del Señor. Para Teresa de Ávila sería ya entrar al tálamo con el Señor en la última morada. Para Juan, la vida unitiva es el encuentro personal con Dios, que es el último escalón en la oración. Los místicos del siglo XVI consideran que la vida mística son los arrebatos espirituales, son los arrobamientos místicos, y yo creo que en el caso del hombre sería ¿cómo se le denomina a San Francisco?
sus llagas, estigmas, y en el caso de las mujeres, la transverberación, el flechazo místico en el corazón, por ejemplo, de Teresa de Ávila. Médicamente, cuando muere Teresa de Ávila, en aquel tiempo, que esas cosas casi no se dicen de la vida de los santos, les gustaba que le sacaran el corazón y lo regalaban a un convento. Por ejemplo, a Palafón le sacaron el corazón y se lo regalaron a un convento de monjitas. Y cuando le sacaron el corazón a Teresa de Ávila, tenía una herida que los médicos no pudieron explicar científicamente, porque con una herida así el corazón no podía funcionar. Y es lo que se llama, era tanto el deleite de Teresa en la contemplación de Dios, que Jesús la flechó místicamente. Pero eso solamente es para personas que ya se graduaron en el doctorado de la espiritualidad. E imagínense, Teresa de Ávila, que al principio era un poco soberbia, ella pues no estudió mucho. Y uno lee sus obras y uno dice, Dios mío, pues ¿de dónde sacó Teresa esto? Pues lo sacó porque estaba íntimamente unida a Dios, íntimamente unida a Jesús. Cuando uno lee a San Juan de la Cruz, uno dice, este hombre que sufrió tanto, ¿de dónde sacó esta sabiduría? Indudablemente porque San Juan de la Cruz tuvo una relación tan profunda con Dios, que fue Dios el que lo animó, el que lo ayudó a ser consolado en los momentos más difíciles de su vida. Esos son los frutos. Yo creo que a varios de ustedes, si no todos, han llegado a esas cimas de la oración. Yo quiero suponer eso. ¿Y por qué digo no todos? Pues por una mera regla, una mera excepción. Este deleite, dice San Juan de la Cruz, es la gozosa entrega del alma a Dios. Y por eso es gozosa entrega, porque es el encuentro con Cristo vivo. La gran pregunta sería, ante estas expectativas que nos presenta San Juan de la Cruz, ¿en qué vía yo me puedo colocar? ¿Sigo en la vía purgativa? ¿Estoy en la vía iluminativa? ¿O me encuentro ya en la vía contemplativa? A veces pensamos equivocadamente que el misticismo, que el arrobamiento místico es de gente extraordinaria, pero estamos equivocados. Yo creo que todos estamos al alcance de esto, pero el detalle es que no todos le damos el tiempo a la oración. Así como hay personas que se han superado y tienen una maestría y un doctorado, así como hay personas que se han superado y han encontrado el TOEFL 10 en inglés o en alemán o en francés, eso se debe al esfuerzo. Si les gusta la ópera, pues no es lo mismo escuchar a un Verdi, con el respeto de Verdi, en un Falstaff, a un Wagner con Tannhäuser, porque Wagner utiliza más los agudos
y por eso las óperas de Wagner casi no se ponen, porque nadie se atreve a cantar con la música de Wagner. Tú puedes escuchar a un Plácido Domingo, a un Beniamino Gili, a una Montserrat Caballé, que en paz esté, a una María Callas, y pues ellos están en el escenario, pero eso significa horas de esfuerzo, horas de trabajo. Y aún me puedo ir en lo más sencillo, pero también es lo más difícil. Una persona como ustedes, que les guste la cocina, la buena cocina, el buen sazón. El buen sazón se adquiere con el tiempo, y que estés enamorado de la cocina, enamorado de la cocina. Uno puede chuparse los dedos con una buena paella valenciana, o con un pulpo en su tinta con perejil frito, o puede uno deleitarse con unas buenas alubias, o con unos huevos benedictinos con salmón. Pero ¿eso qué significa? Esfuerzo, tiempo y dedicación. Y no es que seas Chepina Peralta o Conchita Hermina, que daba su primera clase llevando al mercado a los que querían iniciar este encuentro, no. Entonces todo es esfuerzo, todo es superación. Y yo sí les conmino a que si no hemos llegado al deleite de la oración, pues hagamos el esfuerzo. Creo que todos lo podemos hacer, creo que todos estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. Hay que vencer desde los obstáculos más burdos. ¿Y cuáles son los obstáculos burdos? Anteponer a la oración la película, la novela, el chisme, la plática insana, el baby shower, la despedida de novia. Porque cuando una persona es seria, pues si se compromete tal vez a dar una clase, estoy como las clases que estoy dando, pero no le puedo dar los martes, porque como San Judas es santuario, luego se junta la gente para confesarse después de misa o antes de misa. Y si yo les digo que no, me van a acusar con tanta obispo, ¿no? O con el señor vicario general. ¿Por qué? Porque se entiende que el santuario tiene que ofrecer solo dos cosas: misa, que yo no soy muy misero aquí entre nos, y confesar, y juramentos y bendiciones. Eso lo ofrece un santuario. No ofrecemos pláticas porque no es parroquia. El día que me vendan el edificio de junto, tal vez ya daré pláticas, no me lo han querido vender la familia Villaseñor. O sea, un saludo a mi alumna, ¿no? Bueno, pero vuelvo al punto. Todo es en este esfuerzo, dedicación, trabajo. Y la vida de oración debe de comprometer a la persona no al tiempo que invierta, sino a los frutos. Y yo creo que los frutos en varios y varias de ustedes es el consuelo que Dios les ha dado en los momentos más difíciles de su vida, que creíamos insuperables en el momento que los sufrimos, pero que Dios nos fue dando el consuelo poco a poco, porque entiendo, muchos de nosotros somos hombres y mujeres de oración. Pero ciertamente, así como lo he dicho en inglés, o en la cocina, o en el cantante de ópera, o en el virtuoso en violín y en piano, así se necesita el esfuerzo y la corrección. ¿Y qué es la corrección? Que algún amigo, alguna amiga me diga: oye, creo que tú tienes que hacer estas pautas en la oración, creo que tendrías que puntualizar esto. Qué bueno que alguien se fijara en nosotros y nos dijera: corrige tu vida de oración en este sentido. Y nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar. Yo recuerdo cuando estudié la licencia de Historia, empecé en el año 99, y pues mis compañeros me veían como dinosaurio, porque ellos tenían 17, 18 años y yo ya tenía algunos años más que ellos. Pero nunca es tarde para empezar. Si a estas alturas, aunque veo aquí pura gente joven, menor de 50 años,
Si a estas alturas, a nuestros 40, 45 años, juventud divino tesoro que te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Bueno, a nuestra edad, a nuestros 35, 40 años, si uno reconoce con toda sinceridad, no soy hombre y mujer de oración, voy a comenzar, qué bueno. Ya lo decía Cole Porter, volver a empezar. Pues hay que comenzar, o ya lo decía John Lennon, hay que volver a comenzar, y yo creo que la sinceridad tendría que ayudarnos a edificar nuestra casa nuevamente. Si alguno ha tenido obstáculos, como estas porquerías que en esos tiempos no teníamos, porque esto nos distrae toda la vida, hasta un servidor me está distrayendo, ¿no? Pero si tenemos esos distractores, hay que comenzar. Yo les comentaba hace muchos años que la idea del padre Ignacio Larrañaga en su libro Encuentro era poner del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, Simón, al cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados un momento, por favor. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, desde principios de diciembre, nuevo año litúrgico 2024, año par, en que el catequeta dominical será Marcos, que nos va a descubrir el rostro y las palabras de Jesús. Don Próspero Guéranger, que fue el que ideó este término, año litúrgico, a mediados del siglo XIX, él decía que en el tiempo ordinario contemplamos, escuchamos, reflexionamos la vida pública de Jesús, sus hechos y sus palabras. Y es lo que hacemos en este primer tramo, que va a concluir a mediados de febrero, y en el segundo tramo, que va a ser de mayo a noviembre. Desde el lunes, desde el martes antepasado, hemos escuchado la lectura continuada del libro de Samuel, primer libro de Samuel. Primero el libro de Samuel y segundo libro de los Reyes nos van a narrar cronológicamente la historia de los reyes, desde Saúl hasta Joaquín, año 597, cuando llegó Nabucodonosor a destruir Jerusalén. Y la historia de los reyes es una historia que plasma la vida del ser humano, con vicios y virtudes, con pasiones. Desnuda la vida del hombre estos dos libros. Claro, para hablar de la historia de Israel, yo les sugeriría que compraran el libro Historia de Israel de Ricciotti, que no lo van a encontrar porque está agotado, y el otro libro de Historia de Israel de Bright, Johann Bright, editorial de Sklederuber, para que podamos comprender un poco cómo es la génesis de la historia de Israel. Recuerden que todo empezó porque el pueblo se despersonaliza. Queremos ser como los demás pueblos. ¿Y qué es despersonalizarse? No ser uno mismo, sino aspirar a ser el otro, aunque el otro sea malvado. Eso es perder sentido de identidad. Dice el Papa Benedicto que se ha perdido el sentido de identidad, que aún la propia identidad sexual se pierde en el llamado ideología de género. Bueno, les dice Yahvé, sus reyes se van a quedar con sus mejores tierras,
van a poner a sus hijos de militares y a sus hijas de reposteras. No importa, queremos rey. Cualquier parecido con México es pura coincidencia. Y después dirá Yahvé, ustedes van a clamar después y yo no les voy a hacer caso. Hemos visto la historia de Saúl, luego la historia de David, y hoy contemplamos el momento en que David pudo haber matado a Saúl, pero respetó la investidura del rey. Aquí el rey se pone a llorar y al final va a morir trágicamente Saúl y sus hijos. El evangelio es un evangelio vocacional. Yo lo dividiría en 2 puntos. Primero, la iglesia es jerárquica. Con esa frase, llamó a los que él quiso. La iglesia no es demócrata. La iglesia no es por votos. La iglesia es la jerarquía del Papa y de los obispos, porque se entiende que están llenos del Espíritu Santo. Cuando ordenan a una persona, la orden viene del obispo nada más. Claro, escucha, pero al final él es el que manda. Por eso la iglesia es jerárquica. Cuando alguien lo hace un obispo, escuchan a padres y a laicos, pero al final el que autoriza es el Papa. Segundo, ¿a qué llama Jesús a los apóstoles? A 2 acciones. La primera, predicar la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Nada he dicho por mi cuenta. Todo lo que le escuché a mi Padre se los digo yo a ustedes. Por tanto, tenemos que predicar la palabra de Dios que está contenida en la Escritura. Y segundo, poder para expulsar a los demonios. Yo recuerdo que hace unos días cuestionábamos al obispo diciéndole, ¿por qué fulano es exorcista si se porta tan mal? Es enojón, es recalcitrante, contumaz, prosaico y baladí. Y él nos decía esto, porque la eficacia no depende del carácter de la persona ni de su santidad, depende por la imposición de manos, porque Dios nos llamó a expulsar a los demonios. Ahí en la historia encontramos muchas respuestas. La famosa crisis donatista del siglo III. Ustedes recordarán que en la persecución religiosa que inicia en el 64 con Nerón y termina en el 305 con Diocleciano, se persiguió a la iglesia y existían los padres confesores. ¿Quiénes eran los padres confesores? No los que confesaban, no. Los confesores son los que morían confesando que eran cristianos y por eso los mataban. Pero hubo padres y obispos y laicos que para no sufrir la muerte negaban a Jesús y ofrecían una ofrenda al culto pagano. ¿Ya? Se iban los romanos, volvían a las misas y estos padres y obispos y laicos volvían a la misa. Entonces Donato, obispo del norte de África, dijo, los sacramentos no son válidos porque fueron apóstatas. De hecho, Cipriano nunca los quiso reconciliar. Cipriano era bastante enojón, dicho de paso, que es padre de la iglesia. Y los obispos dijeron, la eficacia del sacramento no depende de los actos del sacerdote, depende de la imposición de manos. Viene por oficio. Expulsar los demonios, todos los sacerdotes lo podemos hacer. No depende de la virtud nuestra, depende del orden sacerdotal. A partir de ayer, en todo el mundo, estamos viviendo la jornada mundial, la octava por la unidad de los cristianos. Muchos historiadores como Villoslada o Daniel Ross piensan que la fundación de la iglesia fue en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Recuerden que la palabra iglesia viene de eclesia, que significa llamar, convocar.
De hecho, los que vienen de Cholula o de Huejo, ahí está la llamada de ánimas, que la conocen los pobladores. Ahí está la llamada de difunto y la llamada a misa. O cuando estamos el domingo en la Catedral de México, las sonoras campanas suenan a la misa. Yo recuerdo un mitin político ahí en México hace unos años. Te tocaron las campanas en un mitin político, no digo de qué partido, para que no se enojen, porque muchos son de ese partido. Y el que estaba hablando, pobrecito, el que estaba hablando era el Tata. ¿Acaso las campanas de catedral quieren acallar nuestra voz? Pues coincidió, pobre señor, se ve que nunca había estado el domingo en la mañana, que las campanas de catedral son sonorísimas. Y no es que quieran acallar la voz de un político, no. Las campanas llaman, convocan. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificó mi iglesia. Claro, algunos dicen que no es iglesia, que es religión. Y religión viene de religare, que significa volver a unir lo que estaba separado. Bueno, ahí se inicia la iglesia cristiana. La única iglesia que pervive es la iglesia católica. ¿Por qué se le llama católica? Porque después Lutero en el siglo XVI hizo una revolución o reforma y le llamó iglesias cristianas. ¿Quién le llama católico por vez primera? Ignacio de Antioquía, en la Carta de los Esmirna. Él dice, nuestra iglesia tiene que ser católica, que significa universal, porque no hace excepción de personas. Entramos ricos y pobres, blancos y negros, que después no estaba la Comisión de Derechos Humanos, porque hubieran puesto un ¿qué? Lo que hacen los árbitros, una amonestación, una multa. Pero así dice Ignacio, pecadores y no pecadores, es universal. La iglesia está abierta a todos. Si ustedes han ido a Europa y entramos a una mezquita, nos exige quitarnos los zapatos, porque ahí pusieron mucho la práctica el capítulo 3 de Éxodo. Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Y hacemos eso. Si entra una mujer semidesnuda a una catedral de Europa, la corren o le ponen un chal para que su desnudez no sea causa de pecado en el templo. Para algunos hombres libidosos, hay cada hombre libidoso a sus 80, 70, bueno. Entonces, esa fue la iglesia cristiana. ¿Cuáles fueron las dos incisiones? La primera, 1053, entre Miguel Celulario, patriarca de Oriente, y el cardenal Humberto, legado del Papa. Lo explica muy bien en su libro Jean Meyer. Es un libro que se da una sentada de 700 páginas, se llama La Gran Ruptura, editorial Planeta. Lo explica. Y de hecho, la primera decisión fue por problemas meramente humanos del virus, que no viene al caso explicar. Pero si algún día están en Rusia o en Grecia o en Bulgaria y quieren comulgar y no encuentran una iglesia católica, ahí pueden comulgar también, está permitido. Segundo, la segunda decisión es la reforma, que no es reforma, es revolución. Yo creo que Lutero tenía el mal del TOC, hay que no escuchar Lutero, porque él tenía, ¿cómo se le llamaría? Una obsesión de salvarse. Una obsesión, y era algo compulsivo de Lutero. ¿Cómo me voy a salvar? Si soy pecador, decía. Y la respuesta la encontró en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Él le llamó el descubrimiento de la Torre. ¿Qué dice la Carta a los Romanos, capítulo 10? Ustedes que saben de memoria la Biblia. Baste que declares con tu boca que Jesús es el Señor y serás salvo. Ah, bueno, ya me resolvió la vida la Biblia. Mis obras no importan, porque basta que yo diga que Jesús es mi Señor. Así piensan los cristianos.
Y lo que se le olvidó a Lutero, como lo decía en la plática, es que la llamada de Jesús siempre es a la conversión. Lutero se engañó a sí mismo, llegué yo. Esa fue la segunda incisión. Después vino el efecto dominó. Lutero, Zwinglio, Calvino y Enrique VIII. Hasta ahí, me faltó. Iglesia cristiana son los metodistas. Allá en la Universidad de... No, la Universidad de... No, de Oxford. En la Universidad de Oxford se inició un movimiento espiritual y los metodistas se separaron de los anglicanos. Hasta ahí hay cristianos. De ahí en fuera, si alguien me dice, oiga, padre, es que yo soy de luz del mundo, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy mormón. Yo soy mormón. Ni mormones, ni luz del mundo, ni testigos, ellos no son cristianos. Son hasta los metodistas. Claro, finalmente, ustedes que leen tanto, hay una encíclica de Benedicto XVI que se llama Caritas in Veritate. Tú tienes que tener caridad al otro siempre salvaguardando la verdad. Si tú en pro de la caridad, entre comillas, rompes con la verdad, eres alcahuete. Está bien, tolerancia con las demás iglesias, sí, pero siempre diciendo la verdad. Y la única, históricamente, que se ha conservado es la Iglesia Católica. La otra ruptura 1053, siglos, y las otras siglo XVI y la metodista siglo XVII. Hay que pedir por la unidad de nuestras iglesias, pero siempre salvaguardando la verdad. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.